Y Dios mediante el próximo domingo, que ya estaremos en agosto, estaremos con Eliseo. Sin embargo, el último sermón sobre Elías también es el primer sermón sobre Eliseo, porque se cruzan. Y el momento que vivimos varios en la iglesia, por ejemplo, Blanquita, y especialmente Peque, ¿verdad?, despidiendo a su padre, ese es lo que de alguna forma nos pone en tono para hablar de las despedidas. Es la despedida de Elías. Elías se va. Y en la despedida de Elías, pues pensamos en todas las despedidas importantes, despedidas significativas, como la despedida que pronto tendrá el papá de él, porque es como manda la vida. Y también la despedida que vivió Peque, aún a larga distancia y de manera inesperada y sorpresiva, de que su papá ya se fue. Cuando Eliseo vio partir a Elías, precisamente fue la palabra papá la que tuvo. Padre, sentía que se estaba quedando huérfano. Y es una historia, esta que nos encuentra hoy, es una historia de lealtad, una tremenda lealtad de Eliseo hacia su maestro Elías. De manera que al estar reflexionando durante la semana en este pasaje, había dos cosas que se me venían constantemente a la mente. Una era una escena del Señor de los Anillos, pero creo que estuvimos batallando para poder ponerla, así que solo se las voy a platicar. Frodo se da cuenta que tiene que ir a llevar el famosísimo anillo, no sé a dónde, ustedes saben, ¿verdad?, a un lugar, y que es una misión que él tiene que realizar. Y por fin se convence de que eso es lo que tiene que hacer, y entonces está a la orilla de un lago y se sube a una barca y comienza a remar, porque para allá está el objetivo a donde tiene que llevar el anillo. Pero hay otro personaje, Sam. Este Sam demuestra mucha lealtad. No sé si ustedes recuerdan esta escena a la que me estoy refiriendo. Viene corriendo, llega hasta la playa y le está gritando: Señor Frodo, no se vaya solo, no se vaya. Entonces Frodo ya está adelantado en el agua y le dice: no, Sam, no venga, yo tengo que ir solo. Y Sam le dice: efectivamente, pero yo tengo que ir con usted. Y empieza a tratar de alcanzar la barca, pero obviamente pues empieza a hundirse porque él no sabe nadar. Y Frodo le grita: no sabes nadar, Sam. Pero Sam tiene solo una cosa en su mente, que es acompañar a Frodo. Entonces se hunde en el agua y está a punto de ahogarse cuando aparece la mano de Frodo, que lo alcanza adentro del agua y lo saca, lo sube a la barca y le dice: Sam, estabas a punto de ahogarte. Y Sam le dice: es que yo hice una promesa. Yo prometí, Sam, nunca abandones al señor Frodo. Y no quiero abandonarlo. No lo voy a abandonar, no lo voy a abandonar, señor Frodo. Bueno, ahí se acaba la escena. A mí me parece una escena de las más conmovedoras de toda esa historia de los Señor de los Anillos, porque es una escena que subraya la lealtad, ¿no? La lealtad de Sam hacia el señor Frodo. Y algo parecido lo vimos aquí
en una especie de bailable que se repite 3 veces. Tiene estos 3 movimientos. Uno de Gilgal le dice Elías a Eliseo: voy a ir para Betel, por favor tú quédate aquí. Eliseo le dice: no, de ninguna manera, yo voy contigo. Después de Betel a Jericó, igual, quédate aquí, me voy para Jericó. De ninguna manera, le repite las mismas palabras, lo acompaña. Después en Jericó dice: yo me tengo que ir para el Jordán. Y Eliseo le dice: yo voy también. Se me afiguró siempre este Sam, ¿verdad? Terco, pertinaz, yo voy a acompañarte. Tienes que irte, pero yo te voy a acompañar, ¿no? Hasta donde sea. Y el otro tipo de recurso que me acompañó en las reflexiones sobre este pasaje es un par de versos de Nezahualcóyotl. Aparecen aquí. En uno, Nezahualcóyotl, el rey de Texcoco, dijo así: yo, Nezahualcóyotl, lo pregunto, ¿acaso de veras se vive con raíz en la tierra? No para siempre en la tierra, solo un poco aquí. Aunque sea de jade, se quiebra. Aunque sea de oro, se rompe. Aunque sea de plumaje de quetzal, se desgarra. No para siempre en la tierra, solo un poco aquí. Y el otro verso que dice así: he de irme como las flores que perecieron, nada quedará de mi nombre, nada de mi fama aquí en la tierra, al menos mis flores, al menos mis cantos. ¿Qué les parece estos versos de Nezahualcóyotl? Pareciera como si Nezahualcóyotl hubiera leído el Eclesiastés, hubiera leído los Proverbios, ¿verdad? Pero él nunca tuvo acceso a eso. Él vivió 60 años antes de la llegada de los españoles a México, así que él no pudo haber tenido nada de conocimiento de la sabiduría de Israel, y sin embargo comparte este punto que también está en la literatura de los sabios de Israel, que la vida es breve. ¿Y qué nos preocupa? Pues ¿qué vamos a hacer? ¿Qué va a quedar de nosotros? No estamos para siempre aquí. Nuestro paso por la vida es breve. Y no estoy diciendo nada nuevo, ni tampoco un gran descubrimiento. A todos nos llegará el momento de despedirnos. Sea que estamos poco o mucho tiempo, de todas maneras llegará el momento de irnos. Y si eso es así, entonces ¿qué hay? La separación de Elías, de Eliseo, ¿verdad? El final de esta relación, de esta amistad, de este caminar juntos entre Eliseo y su maestro Elías, se presenta aquí como algo que nos obliga a decir: bueno, entonces, ¿qué es lo que queda? Y si es tan poco lo que hacemos, y si es tan breve nuestro paso por la vida, entonces, ¿en qué debiéramos poner atención? No estamos aquí para siempre. Sin embargo, aquí vamos a decir estas 3 cositas. Elías se separa de Eliseo, pero Dios no. Esa es la primera cosa que aprendemos. Elías se va, es cierto, se desaparece de la escena. Ya no está Elías, pero Dios sí está. Y este es el primer gran aprendizaje que tenemos que proclamar como buena noticia. Se puede ir Elías, pero Dios no. Se puede ir. Entonces pensemos en todos los que se han ido, o los que se nos pueden ir. Se nos puede ir, sí. Esta persona querida, esta persona valiosa, esta persona que la tenemos como nuestro pilar de fortaleza, ¿no? Se puede ir, pero Dios no.
la orfandad de Peque de la semana pasada me obligó a mí a pensar también en mi propia orfandad, en cuando yo perdí a mi padre. Y entonces me he puesto a pensar qué cosas se me quedaron de mi papá y qué cosas no. Se fue mi papá. Pero bueno, creo que tengo algunos modos. Me he dado cuenta luego cuando me veo en el espejo y digo, me estoy pareciendo a mi papá. Aunque no quiero. Y expresiones o gestos, maneras de hablar, maneras de reírse, maneras de pararse, allí está, ¿verdad? Bueno, algo parecido es lo que quiero subrayar aquí. Se va el apóstol Pablo, el Señor se lo lleva de misionero allá por todo el mundo, pero en la iglesia de Antioquía se queda Dios, se queda el Espíritu Santo. No se queda la iglesia de Antioquía sin nadie ahí, ¿no? Más de uno, me acuerdo, cuando nos dijo Juan Carlos que se iba de México. ¿Cómo? Se fue Juan y Leti, pero Dios no se fue. O sea, en todas las despedidas, esto es lo que hay que subrayar. Se nos va Elías, pero Dios no. Además, la misión que tenemos es una misión, adelante, permanente, ¿verdad? La misión no se termina, la necesidad se queda. Hay cosas que hacer, hay trabajo que hacer, hay mucho amor que todavía falta de demostrar y de practicar. ¿Y quién va a amar si no amas tú? ¿Y quién va a amar? Dice Abraham Lara, ¿hay alguien aún a quien amar? Eso queda, la tarea queda, la misión no se termina. Se fue Elías, sin embargo todavía hay mucho que hacer. Y la tercera cosa que digo aquí es esto, que si le puede dar clic, eso, que Elías sabe que le ha quedado esto, Eliseo sabe que le ha quedado Dios. ¿Dónde está, dice Eliseo, dónde está el Dios de Elías? Vamos adelante. Ahora, fíjense cómo el final y el comienzo tienen algo en común. Es el final de Elías, es el comienzo de Eliseo, y se empalman los dos profetas, Elías y Eliseo. Y el final de Elías y el comienzo de Eliseo, y todo final y todo comienzo, tienen algo en común. Dice Apocalipsis que el Señor Jesús dice, yo soy el principio y yo soy el fin. Dios está en el principio y Dios también está en el fin. Nos gustan los principios. Dice el dicho, comenzar es divino. Y comenzar tiene mucha esperanza, mucha expectativa y todo. Casi no nos gustan los finales, ¿no? Pablo y Bernabé, grandes amigos, trabajaron mucho en la misión, fueron a los viajes misioneros. Luego llegó un momento en que esa amistad, esa relación terminó. Y Bernabé se fue por un lado y Pablo se fue por el otro. Tuvieron un desacuerdo y se separaron. Pero durante el tiempo que estuvieron caminando juntos y trabajando juntos, fueron grandes amigos. Y creo que en el principio de la amistad de ellos dos, así como en el final de la amistad de ellos dos, ahí estaba Cristo. Él es el principio y también es el final. Y aquí está el final de la amistad entre Elías y Eliseo, y Cristo, Dios, está presente aquí. ¿Qué es lo que tienen en común?
Vamos un poquito a hacer un poco de geografía, porque hay que entender dónde estamos, ¿verdad? Elías y Eliseo eran profetas en el reino del norte, el reino de Israel. Y el reino del norte, desde hacía varias generaciones atrás, había cortado relaciones con Jerusalén. Ya no quería tener nada que ver con Jerusalén. Porque Jerusalén entonces se quedó como un reino más pequeño que se llamó Judá, una capital en Jerusalén, y la dinastía de los descendientes del rey David. ¿Ya? Y el resto del país se separó y formó otro reino llamado Israel, más grande, más rico y con una apostasía tremenda de la que ya hemos hablado en otras ocasiones. Y entonces el Señor trae a Elías por pueblo de Gilgal a Betel, de Betel a Jericó y de Jericó al Jordán. Y es interesante que estos pueblos que he mencionado están todos cerca de Jerusalén. Son pueblos fronterizos del sur del reino de Israel, cerca de Jerusalén, pero no en Jerusalén. O sea, es como lo que yo lo leo ahí es que Dios, al despedir a Elías, lo está llevando cerca de Jerusalén, indicando así que todo Israel debiera acercarse otra vez a Jerusalén. Israel ha querido cortar relaciones con Jerusalén, por lo tanto se ha apartado de Dios y vive en una idolatría y en una apostasía terribles. Y Dios, por medio de Elías y otros profetas, también lo veremos ya con Eliseo en el próximo mes, está tratando de que su pueblo regrese. Entonces, trae a Elías por pueblos fronterizos, porque indicando que Israel se ha apartado de Dios. Adelante. Y entonces vuelven al Jordán. Hay que volver al Jordán, porque en el Jordán es donde comenzó la historia de Israel. Fíjense que cuando este pueblo que había en la peregrinación había salido de Egipto, después estuvo en el desierto por 40 años, el primer punto que tocaron de la tierra prometida fue precisamente cruzar el río Jordán. Para cruzar el río Jordán, ellos pusieron el arca del pacto en el río y entonces el río se secó. El agua ya no siguió avanzando y la gente pasó por el río Jordán en seco. Pasaron en seco, ¿verdad? Los sacerdotes y el arca estaban en el centro del río Jordán, deteniendo el agua. Y entonces ese paso de Israel por el Jordán es como una especie de el primer acto de Israel en la tierra prometida. Si habíamos dicho, ¿verdad?, en capítulos anteriores, que el monte Oreb es donde Dios, digamos, se casó con Israel, ¿sí? Firmaron una alianza, un pacto de ser pueblo y Dios y pueblo, ¿verdad? Como si fuera esposo y esposa, una alianza sagrada en el monte Oreb, ¿verdad? Ahora acá, en el río Jordán, cuando pasó Israel en seco por el río Jordán, es como, podemos decir, como si fuera la noche de bodas, la consumación de ese matrimonio. El paso de Israel por el Jordán es el comienzo de la vida de Israel en la tierra prometida. Entonces había que volver al comienzo, volver a los comienzos. Ese volver al comienzo, o sea, regresar al Jordán donde comenzó la historia de Israel, ¿verdad? Y con el manto, ¿verdad?, Elías le pegó al agua en el Jordán, igual se abrió el Jordán y Elías y Eliseo cruzaron en seco, igualito que lo hizo Israel con Josué allá al principio de la conquista. Adelante. ¿Ya? Entonces, quiere decir, hay que arrepentirse, es volver a comenzar, pero con aprendizaje. ¿Ya? O sea, este final de Elías y este comienzo de Eliseo es una invitación a que Israel vuelva al comienzo de su historia, que regrese al Jordán y lo cruce en seco,
con Elías y Eliseo. Que vuelva a comenzar la historia de Israel, una historia que ha sido una historia de fracasos, de caídas, historias de pecado, historias de fallas, errores. Bueno, que vuelva a comenzar la historia, pero ahora con aprendizaje. Yo quiero aquí señalar cómo a todos el Señor nos dice la oportunidad de volver a comenzar, ¿no? Volver a comenzar relaciones significativas, relaciones importantes, especialmente gente que comparte el mismo techo que nosotros y que a veces es necesario vamos a darle restart, vamos a volver a comenzar, pero ahora con aprendizaje, no para volver a lastimarnos, sino para tener otra oportunidad de amar. Dame otra oportunidad de amarte de una mejor manera. Eso es lo que yo veo en el regreso al Jordán. Y volver a sacar el Jordán así y que el agua se parte en dos. Es decir, quiero volver a comenzar mi historia con Dios. Quiero pedirle a Dios perdón por mis errores y una nueva oportunidad de ser un mejor siervo suyo. Entonces, hermano, en eso de pegarle al Jordán con el manto de Elías, yo lo veo así. Dios me está invitando a ser un mejor esposo, a ser un mejor papá, a ser un mejor pastor, a volver a comenzar, a darle reversa al cassette y volver al principio, pero ahora con aprendizaje, sabiendo con todo conocimiento cómo amar mejor para no lastimar. Adelante. Por eso, Dios está en el comienzo y Dios también está en el final. Amén. Vamos adelante, por favor. Ya. Eliseo, que sabemos por el pasaje que sigue el próximo domingo, era calvo, no abandona a Elías, su maestro. Es una historia de lealtad y compromiso. No te voy a abandonar. Y cruzan el Jordán en seco con el manto de Elías ahí, que es luego lo último que quedará de Elías. Adelante. A pesar de que tienen estilos diferentes, ¿sí? Elías era más solitario, comía insectos y miel silvestre, y era un personaje más como un ermitaño, antisocial, y le gustaba mucho el fuego. A Elías, para todo, quería resolver con fuego, ¿verdad? Equivocadamente. Adelante. Elías era un solitario, en cuanto Eliseo más bien era gregario. Recordamos también que Elías era tisbita, es decir, que había crecido en un lugar de muchos extranjeros. Y si no fuera que él mismo era extranjero, lo cual muchos ponen en duda, vivió entre extranjeros que habían adoptado la fe de Israel. Bueno, entonces es otro. Eliseo vivía con su familia ahí, pues, en la tierra de Israel. Adelante. ¿Y qué es eso de la doble porción que le pide Eliseo? Dame una doble porción de tu espíritu. Tenemos la equivocación de pensar que doble porción significa cantidad, doble cantidad. Creo que hay un problema de traducción ahí, porque no se refiere a eso, no es medida de cantidad, sino más bien es la repetición o la imitación del ministerio y de la vida. Lo que quiere Eliseo es ser como él. Adelante. Quiere ser un siervo de Dios, así como tú. Quiero ser como tú. Se refiere a imitación, duplicación o repetición. Querer ser como tú. Miren, los hijos y las hijas, cuando nos miran, yo creo, ¿verdad?,
que más o menos un 80% de lo que nos están diciendo es: yo no quiero ser como tú. Yo quiero ser cualquier cosa menos como tú. Eso es lo que nos están diciendo. Y ya, bueno, más o menos un 15%, 20%. Dice, bueno, pues si me toca ser como tú, pues ni modo. Y tal vez, por gracia de Dios, algo ocurre en el corazón de la hija o del hijo, o del discípulo o de la discípula, que valora, descubre, ¿no? Como que cae un 20. Dice, mi papá, mi mamá tenían esto bueno que hay que rescatarlo. Eso es bueno. Quiero ser como tú. Como dije, es una gracia de Dios cuando eso ocurre. Pero, ¿qué somos sin la gracia de Dios? Y además insistimos que creemos en la sola gracia de Dios. Así que por la gracia de Dios decimos, será verdad. Adelante. Ya. Bueno, compartimos, mis hermanos y hermanas, la oración de que nuestros hijos, nuestras hijas, sean mejores que nosotros. Yo creo que Elías, esa oración tiene al irse, que este Eliseo sea un mejor siervo de Dios que yo. Que Eliseo no quiera eliminar a los contrarios echándoles fuego del cielo, y que no de pronto organice concursos majestuosos para demostrar que Dios es Dios, o para demostrar que el adentro es el adentro y que el afuera es el afuera, para demostrar que el arriba está arriba, para demostrar lo que no necesita demostrarse. Eliseo tal vez será mejor. Ya veremos la próxima semana que Eliseo, pues, no cantaba mal las rancheras. O sea, él también cometió errores graves, porque tienen en común uno y otro que son humanos, como yo también, y como todos, y como humanos cometemos equivocaciones, ¿no? Errores. Pero bueno, es la oración de Elías hacia Eliseo, que este sea mejor que yo. Adelante. Finalmente, ¿qué es lo que queda? ¿Qué es lo que queda cuando se nos va alguien valioso? Hoy en la mañana, después de muchos meses de esperar y esperar y esperar, la mata de jazmín que coloqué justo hacia la entrada de mi casa, que es su casa, me dio un jazmín hoy en la mañana. ¿Ya? Y ustedes, si más o menos me conocen, saben que el jazmín me recuerda a mi mamá, ¿no? Y entonces, porque ella tenía muchos jazmines y todos los domingos armaba un ramo grande, así un ramo grande de jazmines, lo ponía como una ofrenda floral en la iglesia. Así que estaba la ofrenda calendarizada, muy bonita, el arreglo floral que todos los domingos había, más aparte estaba el de la hermana Estelita, que tu mami traía una. Ah, también traía una acá, sí. Y aparte el jarro que ella ponía en la mesa siempre, ¿no? Y entonces, bueno, estoy pensando, bueno, yo no me quedé con muchas cosas de mi mamá, ¿no? Pero me quedé con el gusto por el jazmín. Ahí me quedó algo, ¿no? Algo. No me quedé con sus cazuelas, pero sí me quedé con el recuerdo de cuando se prepara la salsa para la sopa de arroz, cómo huele a comino esa salsa, ¿no? El olor al comino me recuerda cuando mi mamá me enseñó a hacer la sopa de arroz, ¿no? Entonces son cosas que quedan, como dije hace rato. Elías se va, pero Dios no. Entonces, ¿qué es lo que queda? Le queda a Eliseo, adelante, el duelo, ¿no? Dice que cuando vio partir a su maestro Elías,
empezó a gritar, Padre mío, y se rasgó la ropa. Rasgarse la ropa es símbolo de duelo, símbolo de luto, un luto profundo, una pérdida, ¿verdad? Pérdida especialmente si esa ropa era buena, si te la habías conseguido bien y era buena ropa, imagínate, rasgarla, es un símbolo de pérdida, ¿no? Entonces Eliseo rasga su ropa mostrando su duelo, le queda el duelo. A los hermanos y hermanas que se han tenido que despedir de un ser querido, hay que tenerles paciencia y comprenderles porque están pasando por un duelo. Y es muy importante, Eliseo está viviendo el duelo, ¿no? Adelante. Le queda un manto, es todo lo que dejó Elías. Elías dejó caer un manto y eso lo recogió Eliseo. Es lo único que quedó de Elías. Un símbolo en común. Un símbolo. Ahora, hay que tener cuidado aquí de no pensar que los objetos, digamos así, son, ¿verdad? Que alguien diga, uy, cuando se vaya el pastor Joel, hay que subastar ese piano, ¿verdad? Porque es el piano en el que tocó el pastor Joel, ¿verdad? Como si fuera el objeto. No, hay que tener cuidado de no sacralizar así, como si fueran reliquias o los huesos o así, ¿no? Sino que más bien representa algo el manto, ¿no? ¿Qué es lo que representa? Adelante. Representa esto que queda, que es el lenguaje, adelante, la cultura, los recuerdos, lo que hay como aprendizaje, ¿no? Eso nos queda. Nosotros no inventamos el idioma español que estamos hablando, lo aprendimos de nuestros padres. Eso nos queda, ¿no? ¿Y cómo hablamos luego? Las expresiones que nos quedan, ¿no? Por ejemplo, no toda la gente dice que cuando alguien está bien dormido, está súbito. A lo mejor ustedes habían oído esa expresión, o algunos no. Pero eso es muy propio de aquí, de esta región, ¿no? ¿Cómo se habla el español aquí? O de que cuando está lloviendo mucho, que se aplanó el agua. ¿Habían oído ustedes eso? De que se aplanó el agua. Bueno, ¿de dónde nos sacamos eso? De nuestros padres, de nuestros abuelos. Nos queda eso, como si fuera el manto de Elías que le queda a Eliseo. Hay cultura, hay aprendizaje, hay recuerdos, hay cosas. Adelante. Y también queda sobre todo Dios, que es garantía de novedad, transformación y vida. Que Dios sea en nuestra cabeza y en nuestros pensamientos. Que Dios sea en nuestros ojos y en nuestra manera de mirar. Que Dios sea en nuestra boca y en nuestro hablar. Y que esté en las meditaciones de nuestro corazón. Y que Dios sea al momento de nuestra partida presente ahí en nuestro final. Amén. Esa es la